una semana. El próximo viernes 14 de febrero se celebra el Día Mundial de la Energía. Fue instituido en 1949 por Naciones Unidas para concienciar sobre un uso responsable y eficiente de los recursos energéticos de fuentes limpias y renovables. En este contexto buscamos hoy oportunidades de inversión bajo este prisma con la ayuda de Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Para empezar, en el marco de ese Día Mundial de la Energía que vamos a celebrar dentro justo de una semana, ¿cómo ve Pictet la importancia de este día en el contexto de la transición hacia fuentes de energía más limpias y más sostenibles? Bueno, la verdad es que lo vemos con bastante optimismo. Yo creo que ahora mismo estamos viendo que los mercados tienen mucha volatilidad, pero no es menos cierto que hay un dato que nos está llamando mucho la atención, no solo nosotros, sino que a todos los intervienen en el mercado, y es que la demanda de energía, de electricidad, en particular en los mercados desarrollados, estamos hablando de Europa y Estados Unidos principalmente y Japón, pues después de llevar estancados 25 años, está creciendo esa demanda a niveles del 3-4%. ¿Cuáles son los factores que están de alguna forma impulsando este incremento de demanda de electricidad? Bueno, pues como todo el mundo sabemos, toda la desglobalización que se está ocurriendo en estos momentos, la electrificación de la economía, esa deslocalización que comentaba o desglobalización está llevando a relocalizar industrias manufactureras en los países que comentaba, y entonces, bueno, pues se necesita más electricidad, y esto supone un grandísimo reto porque, como bien comentaba Rubén, eficiencia o responsabilidad en el consumo de energía, pero para poder tener esa responsabilidad y esa eficiencia necesitas hacer un montón de inversiones, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la energía en sí mismo quizá es el ángulo central en el cual cualquier inversor debería mirar cómo aprovechar, porque esto tiene muchos derivadas, ¿no? Es que estamos hablando no solamente de energías renovables, que todo el mundo conoce, sino que estamos hablando también de todo lo que es la tecnología y todo el tema de las redes de electrificación. Estamos hablando de semiconductores, estamos hablando de un montón de industrias que están haciendo o están permitiendo a través de desarrollos tecnológicos, pues que ese uso de la electricidad o el uso de esa energía, mejor dicho, sea mucho más eficiente, ¿no? Optimismo, Gonzalo, a pesar de la llegada de Trump a la Casa Blanca y su apuesta por favorecer energías como el petróleo y el gas. ¿Cómo influyen, cómo van a influir estas políticas de Trump en el sector energético, especialmente en el ámbito del que estamos hablando, de las energías renovables? Bueno, como te decía, yo creo que aquí hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Es decir, yo creo que la electrificación de la economía es una realidad y una tendencia que es creciente, no se va a parar, independientemente que pueda haber ciertas baches en el camino, como lo que comentas de Trump, de alguna forma apoyando más explícitamente los combustibles fósiles, pero no olvidemos que los combustibles fósiles van a seguir estando con nosotros, es decir, no hay que luchar contra ellos, yo creo que hay que beneficiarse de ellos. ¿Y por qué digo que hay que beneficiarse de los combustibles fósiles? Porque los combustibles fósiles van a permitir esta transición energética. Ahora mismo la dependencia que existe, sobre todo en países emergentes, de energías fósiles es muy elevada, ¿no? Entonces hay que ayudar a todos estos países a hacer esa transición, ¿no? Ahora mismo las energías renovables en países desarrollados casi pesan un 40% en la generación de electricidad, y esto va a seguir subiendo, independientemente de políticas en algunos países como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que esta electrificación no se puede hacer exclusivamente vía combustibles fósiles, y el papel de las renovables y el papel de estas tecnologías de eficiencia energética van a ir a más, con lo cual yo soy optimista porque realmente la energía va a jugar, como decía anteriormente, un papel fundamental, ¿no? Y es una oportunidad de inversión muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque la gente, cuando habla de energía, están hablando de energía solar y energía eólica, de puntos de renovables, pero es que hay un ecosistema alrededor de todo esta electrificación de la economía que aporta muchísimas oportunidades de inversión, ¿no? Pues hablando de oportunidades de inversión, traemos hoy a este foro de la inversión, ya que estamos hablando con Pictet, estamos hablando de energía, estamos hablando de renovables, el Pictet Clean Energy Transition. Hablamos un poquito de este fondo, qué es, en qué invierte, en qué se enfoca, Gonzalo. Bueno, se invierte fundamentalmente en lo que es transición energética. Transición energética, entendiéndolo como todo lo que es inversiones o compañías que se dedican a temas de infraestructuras, a redes, incluyendo semiconductores y también energías renovables. Es verdad que el peso de energías renovables en nuestro fondo es muy pequeño, no llega al 10%,
pero estamos mucho más enfocados a todas estas tecnologías que comentaba anteriormente, dedicados a todo el tema de almacenamiento de energía, como el tema de baterías, el tema de generadores, motores, todo el tema de la red eléctrica que va a permitir electrificar esta economía que estaba comentando. Por ejemplo, estamos viendo programas, incluso en Estados Unidos, que están sustituyendo las calderas de gas para el tema de, por dar un ejemplo, en los hogares, por bombas de calor, ¿no? Es decir, y en los edificios ahora, cualquier construcción nueva, y todo el mundo sabemos que la construcción aporta casi el 30% del total de emisiones de CO2, casi todas las nuevas construcciones tienen que tener unos certificados ya de eficiencia energética muy interesantes, y todo lo que conlleva eficiencia energética en edificios, esto tiene muchísima tecnología y un montón de compañías e industrias que son las que proveen las soluciones y diríamos los productos y los servicios, ¿no? Con lo cual, como bien decías, el fondo de energía de transición energética de PICTED, lo que sí te permite es tener acceso y tener exposición a esta tendencia que yo creo que es de alguna forma que es estructural, que va a continuar durante muchos años y que te permite de alguna forma beneficiarte de esas oportunidades que hay, pero no en energías renovables exclusivamente, sino en todo, como decía anteriormente, ecosistema de inversión que hay alrededor de esa electrificación de la economía. No olvidemos que esta desglobalización está trayendo de nuevo muchas fábricas, trayendo mucha capacidad de producción a países europeos, donde el sistema eléctrico, por decirlo de una forma muy sencilla, da para lo que da, con lo cual hay que hacer muchísimas inversiones en ampliar la capacidad de esa red eléctrica, muchas inversiones en lo que son sistemas de eficiencia energética en edificios, en industrias. Es decir, yo creo que es un tema de inversión muy, muy interesante, donde, por cierto, que no hemos comentado, se beneficia de todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Que el centro de datos que hemos hablado y estamos escuchando, independiente de todo el ruido que ha habido durante el mes de enero, creemos que va a ser otra de las fuentes de consumo de energía muy importantes mirando hacia adelante, ¿no? Nos hablabas de infraestructuras, de redes, de semiconductores, almacenamiento energético, renovables, que nos decías que es aproximadamente un 10% de este fondo. ¿Cuáles son las posiciones más, en cuanto a porcentaje, más destacadas principales de este fondo, de este Clean Energy Transition? ¿Por qué tipo de compañías apostáis y cómo es un poco la selección, Gonzalo, el proceso de selección de estas compañías? Bueno, es un fondo, es una estrategia de inversión que exclusivamente invierte en compañías. Es lo que llamamos selección de compañías. Sí. No tiene ningún tipo de visión macro, ¿no? Es decir, seleccionamos compañías que, como bien decía, dan exposición a este gran tema de eficiencia energética, ¿no? Estamos mucho más volcados en temas de tecnología, en temas de semiconductores, en temas de almacenamiento de energía, en temas de redes eléctricas y sobre todo en todas aquellas empresas pues que están muy por ejemplo, orientadas a lo que son tierras raras. Acordémonos que hay ciertos minerales raros que llamamos, como el cobalto, como el litio, que son muy escasos, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, que a mí siempre me llama mucho la atención, y es que tienes 3 países fundamentales en lo que son tierras raras, que es uno de Sudáfrica, que es el 70% del platino, tienes al Congo, República Democrática del Congo, con un 70% del cobalto, o China, que todo el mundo habla del grafito, ¿no? El 70% del grafito lo producen en China, con lo cual hay una gran dependencia de todos estos minerales raros. Pero todas las compañías que son capaces de gestionar y de tratar y producir productos en la parte de tierras raras, esto pues es un tema muy interesante. También todo el tema de lo que son software, ¿no? Todo el tema de software, además de semiconductores, desde el punto de vista de lo que es simulación de prototipos, de lo que son planos de construcción de industrias. Es decir, hay un ecosistema ahí que la gente desconoce y que todo tiene relacionado con energía, con lo cual yo diría que si alguien piensa en el fondo de PICTED, de Clean Energy Transition, tiene que pensar en un fondo que está muy orientado a todo lo que son las tecnologías orientadas a eficiencia energética y, por supuesto, lo que son fuentes de energía renovables, ¿no? ¿Dónde encontráis, por exposición geográfica, dónde encontráis la mayor parte de estas compañías? ¿Dónde tiene más exposición geográfica este fondo? ¿Europa, Estados Unidos? Bueno, el fondo tiene mercados emergentes, ¿qué potencial le veis, Gonzalo? Sí, en mercados emergentes también tenemos exposición. Es verdad que en mercados emergentes no tenemos exposición más como de alrededor del 15%, más del 60% está en Estados Unidos, pero también tienes muchas empresas en Europa, ¿no? Es decir, que yo creo que es una diversificación geográfica muy equilibrada, pero yo creo que hay, de alguna forma, pues por decir ejemplos, es decir, hay compañías como Marvell o Broadcom, que son americanas, o compañías como son en Europa, que es NXP o AMD, es decir, tienes Schneider Electric, por ejemplo, Autodesk, lo que comentaba de temas
de software para diseño de prototipos. Es decir, tienes una combinación muy importante, pero quizá lo más destacado, más que todo lo que es la distribución geográfica, es que es una gestión muy activa y el gestor está permanentemente viendo o analizando y seleccionando compañías que son las que mejor se pueden ver beneficiadas de esta transición energética, ¿no? Con lo cual, aquí es una gestión muy activa, son 40 compañías, 40-45 compañías, y luego hemos visto que claramente esta gestión activa, en concreto en lo que hablamos de transición energética, bueno, pues se comporta muchísimo mejor que cualquier gestión pasiva, ¿no? Con lo cual, eso es uno de los temas que yo que es de mucho interés por parte de los inversores, ¿no? ¿El fondo cuántos años, el Clean Energy Transition del que estamos hablando? El fondo tiene ya más de casi 20, 14, ¿no? 15 años. 15 años. Casi 20 años. Es decir, tiene un track record muy largo. Los gestores nuestros son, la mayoría son todos ingenieros, PhD, es decir, con másters es decir, vienen del sector industrial y tecnológico los gestores que gestionan y seleccionan estas compañías, con lo cual tiene un conocimiento muy profundo. De hecho, por dar una anécdota que quizá nos hace o es simpática, uno de los gestores principales del fondo es un ingeniero asturiano, especialista ingeniero industrial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que todo el perfil de los gestores, pues no es el típico gestor que todo el mundo piensa que solo sabe de números y de temas financieros, sino que son expertos en estas industrias, ¿no? Gonzalo, tú que tienes mucho recorrido como el fondo, ¿cómo ha cambiado la concepción o el pensamiento que tiene el inversor español sobre invertir en transición energética? ¿Cómo está ahora mismo? Pues mira, yo creo que ahora mismo hay cierta fatiga porque todo el mundo de alguna forma asocia el invertir en transición energética en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el tema de ESG, sostenibilidad. Pero la realidad es que es donde mejores oportunidades de inversión existen y sobre todo porque hay una hoja de ruta por parte de reguladores, por parte de los países desarrollados, de inversiones multimillonarias. Acordarnos del el Green Plan de Europa, estamos hablando de 800.000 millones de inversión, ¿no? Es decir, que ya la inversión está comprometida, los planes y la hoja de ruta está más o menos definida. Las empresas necesitan ser mucho más eficientes energéticamente. Lo hemos visto con el tema de los centros de datos, por ejemplo, como bien sabes, Rubén, los centros de datos, que van a ser una de las mayores fuentes de consumo de energía, pues necesitan tres cosas fundamentalmente. Necesitan tecnología, por supuesto, necesitan suelo y necesitan energía. Entonces, bueno, pues es un vamos a decir, es un triángulo de necesidades que todo lo que lleva alrededor, pues es un tema súper interesante, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el tema de refrigeración de los centros de datos, la gente no es consciente, pero la cantidad de máquinas, motores, baterías, generadores que lleva un centro de datos, esto pues es un tema en donde participan mucho tipo de empresas, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que el tema de energía es uno de los temas, yo diría, centrales en cualquier cartera de inversión, siempre y cuando, Rubén, pensemos en invertir en el largo plazo. Es decir, pues esto no es un tema que va a pasar de hoy para mañana, habrá baches, como hemos visto, hay volatilidad, pero incluso con la corrección que han tenido el año pasado, porque ya sabes que toda la parte de eficiencia energética, renovables, pues no lo hizo en términos relativos mejor que el índice global, pues yo creo que ahora mismo sí que es una oportunidad muy buena de subirse a una tendencia que claramente va a ser muy interesante y va a ser muy rentable, ¿no? Pues buscando oportunidades de inversión en el sector energético, en la transición energética de las energías limpias, con Gonzalo Rengifo, con Pictet y con Pictet Clean Energy Transition. Gonzalo Rengifo es el director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Gracias por acercarnos a este foro de la inversión, este fondo, y hablarnos de cómo está la salud de la energía en cuanto a inversión se refiere. Gracias, Gonzalo. Buen viernes, buen fin de semana.